nosotros. Primero desde Romanos 1 al 3 habla del pecado, de cómo nosotros nos hemos apartado de Dios toda nuestra vida, hemos ido en pos de otras cosas que no glorifican a Dios. Si ustedes leen Romanos 1, ahí hay una lista de pecados que en cualquiera de esos nosotros nos metemos en la bolsa. Y luego a partir de Romanos 4 habla de cómo Dios, aun siendo nosotros pecadores, envió a su Hijo para que muera por nuestros pecados. Y llega en Romanos 12 y dice así que teniendo esta lista de la misericordia de Dios, entreguémonos a Él como sacrificios vivos. Y ahora nos dice cómo vamos a hacer sacrificios vivos. Y uno de esos es Romanos 13, someterse a las autoridades. Dice aquí al comenzar, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay que tomar en cuenta que cuando Pablo escribió esto, hace poco más de 2000 años, no había democracia, no había derecho de voto, si queríamos nos levantábamos para que saquemos a las autoridades y se cambien, no había eso. Estaba bajo el imperio romano, estaban siendo sometidos, y él escribe esto: toda autoridad es puesta por Dios, toda autoridad, ya sea que la hayamos elegido por voto, ya sea que entró por golpe de Estado, ya sea que en un caso extremo que otro país someta a Bolivia y tengamos que someternos a ese gobierno, es establecido por Dios. Y dice aquí Pablo que debemos someternos. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿A qué se refiere esto? Uno, cuando escucha la palabra condenación, lo primero que se le viene es el juicio, ¿no?, de Dios, condenación. Pero aquí en primera instancia se refiere a qué sucede cuando nosotros no obedecemos a la ley. Hay consecuencias, ¿cierto? Hay castigo. Entonces, si nosotros no nos sometemos a las autoridades, vamos a caer en condenación, vamos a tener consecuencias. Si yo me paso un semáforo en rojo, tengo consecuencias. Si yo no sigo las leyes de tránsito, puedo tener un accidente y tengo consecuencias. Entonces, siempre y cuando las leyes de un país o las leyes de un gobierno no vayan en contra de la palabra de Dios, yo tengo que obedecer, aunque no me guste. Si mañana me dicen, bueno, de ahora en adelante todos tenemos que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de corrido, no es agradable, ¿no? Pero si estoy sometido a ese gobierno, tengo que obedecer. Es un caso extremo. Pero hay cosas que nosotros vemos ahora en nuestro país que están sucediendo y muchos nos preocupamos y no sabemos qué hacer, o algunos estamos contentos, no sé. Cada uno tiene su manera de ver esta situación. Pero aquí el meollo del asunto no es cómo lo vemos o cómo nos sentimos, es obedecer a Dios, sometiéndonos a las autoridades. Primer punto, entender de que toda autoridad es puesta por Dios. La policía es puesta por Dios en primera instancia, los militares son puestos por Dios. Eso es que todo el tiempo nos están parando y tal vez, muchas veces, la mayoría de las veces, quieren sacarnos dinero. Bueno, esas autoridades son puestas por Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para que nosotros para que no nos tengan que sacar dinero a Él? Si nosotros obedeciéramos, no tendría que pasar eso, simplemente. Y aquí mismo dice la palabra, todos aquellos que se oponen a la autoridad van a cargar condenación para ellos mismos. Porque todas las veces, no voy a decir la mayoría de las veces, todas las veces que nosotros, de alguna manera, a nosotros nos sacan dinero es porque hemos infringido alguna parte de la ley. Ahora estamos si vamos por el conducto normal, que es más largo, o le damos la coima. Pero en primera instancia el cristiano tiene que obedecer a cabalidad las leyes de un Estado, porque somos ciudadanos. Tenemos doble ciudadanía, tenemos la ciudadanía celestial, donde tenemos que obedecer las leyes de Dios por encima de cualquier otra ley, y tenemos
la ciudadanía terrenal en nuestro país, donde tenemos que obedecer también las leyes de la tierra. Y eso es lo que nos muestra aquí Pablo, porque tal vez algunos hermanos ya dijeron: ¿y cuándo? Si estamos bajo el gobierno de Jesucristo, pero tenemos que obedecer al César. Bueno, tienen que obedecerle, porque el Señor lo puso ahí. El Señor pone reyes y quita reyes. Porque los magistrados, versículo 13, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Por más corrupto que sea un gobierno, el Señor lo puso ahí, ¿para qué? Para que aquellos que hacen el mal tengan temor. Tengan temor. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué dice que hay que hacer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Saben qué? Si como cristiano hay muchas cosas en las que no están de acuerdo el mundo, no agrada la manera en que vivimos, pero cuando nosotros somos correctos, recibimos alabanzas de ellos. Saben que cuando nosotros decimos no es no, cuando nosotros decimos una palabra ellos no creen, porque por lo general nos mentimos. Entonces tenemos que buscar en nuestra vida diaria agradar al Señor, y en segunda instancia que las personas vean ese fruto que el Señor pone en nuestros corazones. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos. No dice si es que queremos o si podemos, dice es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, no por temor a la autoridad, bueno, si no hago esto me van a castigar, sino por causa de la conciencia. Por conciencia, porque hay muchas cosas en nuestro país que no se cumplen. Hay muchas leyes que están escritas en la Constitución, leyes de tránsito, no sé, tantas cosas que tenemos y que las conocemos. Y sabemos que no se obedecen. Pero por el hecho de que no se obedezca, nosotros como cristianos no tenemos que decir: bueno, si todo el mundo lo hace, yo tampoco no lo voy a hacer. Si todo el mundo evade impuestos, yo también voy a evadir impuestos. Si todo el mundo se pasa del semáforo en amarillo a toda velocidad, yo también me voy a pasar. Hay mucha gente que nos está viendo y ya, hasta esas cosas sencillas. Es más, Dios nos está viendo. Y aquí dice Pablo, no solo por el castigo, porque si vamos por el castigo, bueno, aquí no hay ninguna autoridad, entonces me voy por encima de la ley. No me están viendo nadie. Pero por causa de la conciencia, yo digo, esto no es correcto, entonces no lo hago. Es correcto que pague mis impuestos, pago mis impuestos. Es correcto que yo no me pase un semáforo en rojo, o que entienda que el amarillo significa atención y tengo que ir desacelerando y tengo que obedecer. Porque el Señor ha puesto esas autoridades también y esas leyes para nuestro bien, para nuestro beneficio. No están ahí de adorno porque se le ocurrió a alguien. De alguna manera hay sabiduría terrenal ahí, en las leyes que están en la tierra. Y por eso Pablo dice que es necesario que estemos sujetos a eso. Versículo 6, y aquí a partir del versículo 6, Pablo nos dice cosas que tenemos que hacer con respecto al Estado. Dice, pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y es importante que tomemos atención a esta frase. Dice que los ministros, que los que sirven al Estado, los servidores públicos, son servidores de ¿quién? Dice, servidores de Dios. Y muchas veces no tenemos ese concepto en nuestra mente. Ellos son servidores de Dios. Dios los ha puesto ahí. Por más que nos atiendan con las patas, nos atiendan mal, no hagan su trabajo, y tantas quejas que todos los días nosotros escuchamos y también están en nuestra mente. Pero son servidores de Dios, puestos ahí por Él. No importa la manera en que entraron, el Señor los puso. Tenemos que tener en mente que el Señor siempre gobierna todo hasta lo mínimo. Siempre gobierna todo, nada escapa de sus manos. Tenemos el gobierno que el Señor quiere que tengamos. Tenemos los servidores públicos que el Señor quiere que tengamos. Y el propósito siempre es trabajar en nuestros corazones para que nos volvamos a Él. Ellos son servidores de Dios. Versículo 7, pagad todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Es importante, yo creo que
en el tema del tributo y el impuesto es fácil, ¿no? Tenés que pagar impuestos, pagar impuestos. Ahora, aquí habla de respeto. Siempre tenemos que ver a las autoridades con respeto. Muchas veces estamos en nuestra casa o en charlas hablamos mal de la presidenta, del presidente, hablamos de forma despectiva y decimos todavía Yanine y montaba Evo que Evo, como si fueran nuestros hermanos. O decimos los pacos. Todas esas pequeñas palabras hacen que nosotros faltemos el respeto a la autoridad. Y aquí dice que nosotros debemos respeto a las autoridades. No porque lo merezcan. En realidad ninguno de nosotros merece nada. Pero el Señor puso autoridades. Es más, el Señor ha puesto autoridades en cada esfera de nuestra vida. Hay 4 áreas que son las principales. La primera, Él puso el gobierno sobre el pueblo. Segundo, sobre los creyentes ha puesto el gobierno de la iglesia. Tercero, sobre los hijos ha puesto la autoridad de los padres. Y por último, sobre los empleados ha puesto el gobierno de los jefes. Entonces siempre estamos bajo autoridad. Ese es el modelo en el que Dios se mueve. Autoridad. Y nunca en ningún momento dice el Señor si es que, simplemente dice que nos sometamos a las autoridades. Sometámonos a las autoridades. Al que honra, honra. Si yo les pregunto a ustedes, ¿merecen honra a nuestras autoridades? Así de merecer, de merecimiento. No. Pero le debemos honra. Debemos honrar a nuestras autoridades. Hablar de ellos con respeto. No estamos de acuerdo en unas cosas, pero el hecho de que no estemos de acuerdo no nos da permiso para hablar sin respeto por ellos. A menos que cualquier ley vaya en contra de la palabra de Dios, no nos levantaremos, porque nuestra confianza está en el Señor. Esta palabra la traje porque es importante que entendamos de que esta situación que está viviendo Bolivia hoy es porque el Señor así lo quiso. Y todo lo que vaya pasando luego es porque el Señor así lo quiso. Y al final de este capítulo 13 nos dice qué es la manera, cuál debe ser nuestra mayor preocupación. Aquí no dice preocúpense por sacar a las autoridades o por no obedecer. Aquí dice que obedezcamos, nada más. Pero luego nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí en el versículo 9 da varios mandamientos que son parte de los 10 mandamientos, y dice que se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo, repitiendo las palabras del Señor Jesucristo. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si nosotros verdaderamente tenemos amor de parte de Dios en nuestros corazones, todo lo que hagamos como ciudadanos va a ser por el bien del otro. Va a ser por el bien del otro. Va a ser porque cuando nosotros somos buenos ciudadanos, obedeciendo la palabra de Dios, hay beneficios para nuestro país también. Porque también es importante entender que las personas nos están viendo y tal vez les dé vergüenza la manera en que ellos están actuando al ver nuestra actitud. El amor hacia las autoridades. Y suena raro, ¿no? Amar a las autoridades. Y es porque tenemos un mal concepto del amor, tenemos ese amor romántico y de pareja, pero el amor va más allá de eso. El amor va con negación. Y no solo en mi familia, sino en todas las esferas. Amar a tu prójimo. Las autoridades son nuestro prójimo. Toda autoridad es nuestro prójimo. Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hermanos, despertemos. Dejemos de estar poniendo nuestra confianza en las cosas de esta tierra.
Nuestra confianza no está en ningún gobierno. Eso es importante, pero no es lo más importante. A veces nos perdemos de vista de lo que el Señor quiere en nuestra vida, que es conformarnos a la imagen de Cristo por cosas secundarias como el gobierno que está. Y podemos pensar, no, pero hay que preocuparse porque la economía, y aquí más, y ¿quién es dueño de la economía? ¿Quién es dueño del dinero? ¿El gobierno? Dios es dueño del dinero. Y el rey David decía, nunca he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y Pablo decía que teniendo sustento y abrigo, en esto estemos contentos. Es más, Jesús dijo, antes, en todas estas cosas, ¿cuáles son esas cosas? Alimento, bebida y vestimenta. Eso está en Mateo 6. Busquemos primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas, nuevamente repito cuáles son: alimento, bebida y vestimenta. Entonces, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. ¿A quién le faltó comida a los 21 días? Aquí. ¿A quién le faltó comida a la cuarentena? El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Sigamos en el versículo 11. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuanto más pasa el tiempo, estamos más cerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Estamos más cerca de estar en su presencia, y eso debe alegrarnos. No dejemos que las preocupaciones terrenales causen tristeza en nuestro corazón y nos olvidemos de esa alegría que es la salvación que el Señor nos ha regalado. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí cuando Pablo dice la noche está avanzada, quiere decir que en la medida que pasa el tiempo también la maldad se está multiplicando. Y Jesús lo había predicho también, todas las cosas que iban a suceder, pero también es importante recordar que luego de la noche viene el día. La noche está avanzada, el pecado está avanzando, está creciendo en el mundo, pero se acerca la venida del Señor Jesucristo. Y vivamos cada día como si Él viniera mañana. Y recordemos que le rendiremos cuenta de nuestra vida. ¿Estamos obedeciendo su palabra? Y aquí nos dice Pablo que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas. Nos está instando a que nos arrepintamos. Como cristianos necesitamos arrepentimiento todos los días. Necesitamos revestirnos de la palabra. Andemos como de día. ¿Cómo es andar de día? Todo está a la luz. Estar consciente de que el Señor nos está viendo constantemente. Él está viendo nuestras actitudes, Él está viendo nuestros hechos. No en glotonerías ni borracheras, no en orgías. Aquí también habla de inmoralidades sexuales. Y eso, pero eso no se tiene que hablar en el pueblo de Dios. Hay muchos aquí que están en fornicación y deben arrepentirse. Hay muchos de aquí que están en glotonerías, en orgías, y vienen domingo y creen que están bien con Dios. Necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentirse. No en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, mirando lo que los otros tienen, buscando pleitos todo el tiempo. Dejemos eso de lado. El Señor ha cambiado nuestros corazones y es necesario que nos volvamos a Él todos los días. Y en la medida que nos volvamos, es importante recordar esto. Me gusta el versículo 14, dice: si no, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿A qué se refiere esto? Nosotros constantemente en nuestra mente hay pensamientos pecaminosos, y que si nosotros los agregamos nos van a llevar a pecar. Y va a llegar un momento que decir: ¿y cómo pasó? ¿Y cómo caí de esta manera? Porque había pensamientos en mi mente que estaban siendo albergados y yo no estaba siendo revestido del Señor Jesucristo. Para que se nos quede
un resumen de todo lo que vimos en este capítulo 13, hay 3 puntos que tenemos que ver como ciudadanos. Somos cristianos y somos ciudadanos terrenales. Número 1, todas las autoridades son puestas por Dios, todas, sin excepción, y están de manera legítima delante de Dios. Todos son legítimos. A nuestro parecer puede ser que no sean legítimos, pero para Dios sí, porque Él los estableció y tiene un propósito con el gobierno que nos da. Número 2, es importante como cristianos obedecer todas las leyes terrenales, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. El día que nos prohíban, no se congreguen, no prediquen el Evangelio, ahí nosotros vamos a ir en contra de las autoridades, porque no podemos ir en contra de Dios. Número 3, es importante que dejemos de lado el estar preocupados por las autoridades o lo que pasa en el país en primera instancia. No digo que vivamos despreocupados, no, yo vivo tranquilo, no me importa lo que pasa en el país, pero no es lo más importante, que eso no nos quite la paz. Entendamos que el Señor Jesucristo va a venir un día y todo esto se va a acabar, estaremos delante de Él. Así que nuestra tarea es luchar constantemente con el pecado, desechar la naturaleza vieja y dejar que el Espíritu Santo nos revista de Cristo. Nuestro mayor ejemplo de estos puntos es el Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, Él no se levantó contra ninguna de las autoridades, es más, obedeció cabalidad a las autoridades. Cuando estuvo delante de Poncio Pilato, Él no se rebeló y no dijo, yo soy hijo de Dios y yo te puse aquí, es más, soy Dios mismo, yo te puse aquí. No, Él se sometió a las autoridades para darnos ejemplo. Él pagó sus impuestos. Si nosotros vamos a Mateo, creo que es Mateo 24 o 27, vemos cuando Jesús se le aparece vienen los que cobraban impuestos del templo y le preguntan a Pedro, venimos a cobrar el impuesto, ¿tu maestro paga? Sí, le dice el pueblo, Pedro, y va donde Jesús, y Jesús antes de que le diga nada, le dice, ¿cómo es, Pedro? ¿Los hijos de los reyes pagan impuestos? No es que eran exentos del impuesto, ¿no? Entonces Jesús lo estaba diciendo por él, porque él era hijo del rey, no tenía que pagar impuestos. Pero sin embargo vamos a pagar los impuestos para no ofenderlo. Y le envía al río a sacar el impuesto de un pescado, de la boca de un pescado, y paga el impuesto. Entonces el Señor Jesús obedecía en eso a todas las autoridades, en pagar sus impuestos. Si Él pagó sus impuestos, que era Dios mismo, ¿por qué nosotros no? Y podemos estar de acuerdo y decir, no, los impuestos nos roban nuestro dinero o no estar de acuerdo, pero tenemos que obedecer. Y por último, el Señor Jesús nunca pecó. ¿Por qué nosotros no vamos a luchar contra el pecado? Y si nosotros hemos tenido una actitud errada con respecto a las autoridades, con respecto a que nuestro corazón se aparte de lo que el Señor verdaderamente quiere por lo que está pasando en el país, es momento de que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Que lo más importante es que el Señor nos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el Evangelio. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es el mandato principal por el cual debemos preocuparnos. Señor, venimos delante de ti, reconociendo de que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces, Señor, no hemos respetado a las autoridades, no las hemos obedecido, Señor. Los hijos no obedecen a sus padres, Señor. Nosotros no obedecemos al gobierno. No nos sometemos, Señor, no nos agrada y hablamos de manera irrespetuosa, Señor. Muchos no obedecemos a nuestros jefes, Señor. Perdónanos, Padre. Cambia nuestros corazones, cuán necesitados somos de ti, Señor. Tú, Señor Jesús, nos diste el mayor ejemplo. Te pido que toques nuestros corazones, Señor, nos concedas arrepentimiento y que estemos alerta todo el tiempo, Señor, para luchar contra el pecado. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana,
Guarda su entrada, guarda su salida. Provéele para sus necesidades, Señor. Y que entendamos en todo momento la necesidad de arrepentimiento, Señor, tanto de pensamiento como de hecho. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por traernos, que es una muestra de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Tengan un buen fin de semana.